Los Simpsons son buenos de nuevo. Actually, en realidad siguen igual de malos, no sé qué. No, yo sí soy totalmente de la creencia de que los Simpsons han mejorado bastante en los últimos años. Ahora es relativamente común oír sobre un nuevo episodio que les ha gustado mucho a los fans. No es que hayan recuperado la calidad de la era dorada del show, mas tampoco es la mala calidad de hace unos años. Incluso gente que yo considero expertos en el show comparten esta opinión. The Real Gyms tiene un canal que es principalmente sobre la serie y tiene un video que les recomiendo sobre lo experimentales que se han vuelto. LS Mark es otro youtuber que se hizo noticia cuando creó un video de 6 horas en el que reseña todos los episodios que existían hasta ese momento. Como es de esperarse, para el final ya está cansado y harto del show, algo que naturalmente sucederá si decides hacer un gigantesco maratón de una serie tan larga y que perdió tanto la calidad con los años. Sin embargo, tiempo después hizo otro video revisando las temporadas más recientes y quedó complacido. Los episodios tienen que haber mejorado si incluso le gustan al sujeto que quedó asqueado de tanta caca que tuvo que ver en su maratón, ¿cierto? Mientras tanto, Futurama regresó en 2023 y la recepción ha sido... Bueno, casi no he escuchado gente hablando sobre esas nuevas temporadas. La segunda cancelación de Futurama fue en 2013, cuando los Simpson estaban en la temporada 25. Esto lo digo para que entiendan que, y lo voy a decir así de simple, yo digo que los episodios nuevos de Futurama siempre han sido mejores que los episodios nuevos de los Simpson. O sea, los episodios clásicos son mejores, pero como ya todo el mundo sabe, los Simpson empezaron a decaer en calidad con los años, y Futurama terminó antes de caer tan bajo. De hecho, recuerdo que cuando terminó, mucha gente en internet expresó la misma opinión. Qué bueno que Futurama termine antes de que se vuelva tan mala como Los Simpson. Por eso jamás imaginé que Los Simpson pudieran ser un buen show de nuevo, o que Futurama algún día sería peor. Así que decidí hacer algo. Desde que el video de LS Mark se estrenó, han llegado otras personas que han hecho... exactamente lo mismo que él. No se preocupen, no es lo que vengo a hacer yo. Sería un video inmenso si reseñara estas dos series completas y lo único que haría sería agregar otro video al montón. Pronto todo el mundo tendrá su video donde reseñan todos los episodios. Mi plan original era revisar lo que Futurama estrenó en 2024, pero luego dije, ya hice algo así en 2023, hay que subir la intensidad. Revisemos todo lo que estrenaron Los Simpson en 2024 también. Una idea tonta que triplicó la cantidad de trabajo. Pero de verdad me interesa saber cuál de los dos programas terminará ganador ante mis ojos. ¿Cuál de los dos shows es mejor en la actualidad? Vamos a reseñar todo lo que estrenaron el año pasado en orden cronológico. El primer episodio del 2024 se estrenó en febrero, pero es el episodio 11 de la temporada 35 de Los Simpson. No me miren a mí, así es como se estrenaron. Como inicio para el año es un poquito débil, así que no diré mucho. Es sobre Homero haciendo equipo con el profesor Frink para fingir que Homero es inteligente. Hay una canción graciosa de Lisa y no es tan mal episodio, pero creo que hay mejores en el futuro. No pun intended. Nunca había pensado en que Lisa sería un personaje con ansiedad, pero supongo que tiene sentido. Ojalá la terapia fuera tan efectiva conmigo. No tengo el control, pero estoy calmada. ¡Wow! Tengo una gran terapeuta. ¡Lisa va a morir! Tenemos varios momentos graciosos, entre ellos un sueño que toma lugar en Mario Kart, así que me pareció decente. Buen episodio. Espera, ¿qué es una piñata de Shrek azul? ¿Qué? Nunca he visto Primal, pero siempre he querido y después de ver el homenaje que hicieron aquí estoy decidido a hacerlo pronto. Marge tiene una rivalidad con la mamá de Milhouse y el episodio contrasta esa historia con una que toma lugar en el pasado en el estilo Primal. Me gusta que es una trama simple con una ejecución que la hace cautivadora. Muy buen episodio. Esto me deprime y por eso no me gusta. Es demasiado real y demasiado fantasioso al mismo tiempo. Real porque es sobre las terribles condiciones laborales que tienen los servicios en línea actuales, pero fantasioso porque la solución es un final feliz demasiado perfecto. Homero descompone todos los drones y no solamente eso es algo que no va a suceder en la vida real, Homero no ve consecuencias por esto y la compañía decide recontratar a todos y ya no van a explotar a sus empleados nunca. Y todos bailaron y enviaron a Ojeda al espacio. Si la situación laboral hubiera sido más caricaturesca, quizá me hubiera gustado más.
Sin duda escuché hablar sobre esto cuando se estrenó. Larry es un personaje de fondo que nunca dice nada y en este episodio se muere. Muy bueno, además de gracioso, siempre me ha gustado la dinámica entre Homero, Moe, Lenny y Carl. En una nota aparte, la voz latina de Moe se ha puesto más intensa o más ronca, y eso no es una queja, todo lo contrario, creo que es más gracioso así. Cuando se mueren hay un triste vacío silencioso, nada. Y no es una nada regular, es una ausencia de todo, ¿eh? Este episodio me hizo darme cuenta de cuántas canciones están incluyendo. Varios anteriores tuvieron y este tuvo 2 diferentes. El episodio en sí me pareció decente. ¿Qué carajo decir de este? Para empezar, tenemos un inicio en el hospital que no tiene nada que ver con el resto del episodio. La serie solía tener mucho esta tendencia en las temporadas 9 a 13. Es extraño que lo hagan de nuevo, en especial porque hay algo en la manera en la que esto está escrito que no se siente natural. El resto del episodio es regular. Homero se vuelve adicto a dar propinas, lo que sí tiene potencial cómico para mi sorpresa. ¡Pídemelo! ¡Así! 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 También incluyeron escenas imaginarias en las que vemos lo que Homero piensa que sucederá antes de mostrarnos la realidad. Todo eso está bien, pero luego tenemos esta escena que parodia no sé qué. Sentí un cringe muy parecido al que sentí en la temporada 16 cuando hicieron el episodio de rap. Hiciste lo correcto, pediste permiso, pero mamá tiró una bomba y cambió mi veredicto. Supongo que no es tan malo, vamos a decir que es regular. Y terminaremos temporalmente con Los Simpson con un buen final de temporada. Es agradable ver que saquen buen provecho del personaje de la maestra nueva. Se puede extrañar a Krabappel, pero el cambio del personaje permite que existan historias así. Bart usa un cerebro para una broma y en lugar de castigarlo, la maestra le asigna una tarea constructiva. Lo malo es que resulta ser demasiado constructiva y Bart se apega al cerebro. Estuvo bien, estoy complacido, y además noté que en el doblaje latino agregaron esto. Y pones Futurama para entretenerte hasta que volvamos. Y hablando de eso... A partir de aquí, los Simpson toman un descanso hasta septiembre, así que pasemos al otro programa. Siempre que Futurama incluye temas actuales se siente muy raro porque no tiene sentido. Es una serie que toma lugar en el año 3000, pero todavía se usan videocaseteras. En esta ocasión los personajes descubren que es un NFT, un concepto que en el presente ya se siente como del pasado. A los fans no les gusta ver estos temas actuales en el programa, pero afortunadamente no dura mucho porque, así como el episodio de Crypto del año pasado, la historia se desvía rápidamente y se enfoca en otros temas. La trama principal ve a Bender en un pueblo mexicano antiguo, pero robot, y en la otra vemos el resto del equipo intentando robar los NFTs de Bender, y me sorprendió que los momentos más graciosos están en esa. La historia principal con Bender en México no es del todo mala, tiene diseños de robots que me agradaron, y el doblaje latino sin duda disfrutó de incluir modismos, pero hey, las risas faltaron, ¿eh? Es lo que es. En realidad no es una forma tan mala de iniciar la temporada. Episodio 2. La tripulación y un gran bonche de personajes secundarios son obligados a recrear los juegos de la fiesta de cumpleaños de Fry de cuando tenía 8 años. Y si pierden en los juegos, mueren. De nuevo tenemos 2 historias, aunque esta vez una toma lugar en el presente y la otra en el pasado. Cada vez que cambia el juego hay un flashback a la niñez de Fry y así sabemos qué pasó en la fiesta de cumpleaños de verdad. Estructuralmente hablando me gusta que lo hayan hecho así, lo mantuvo interesante. Es como el de Primal, pero no tan bueno. No será de mis episodios favoritos, pero con todo y su final agridulce me pareció buen episodio. También me gusta oír el doblaje de Oscar Flores. Pues no es magia, ¿qué pasó? Este juego diabolicote. Ahora sáquese de aquí y deme mi ojo diabolicote. El episodio 3 es mi favorito de los de Futurama hasta ahora. Quizá conozcan El enemigo de Homero, considerado el mejor episodio de Los Simpson, pues este episodio me da vibras similares. Al parecer, justo después del episodio del Snoo Snoo, Fry se fue de vacaciones y mientras tanto un sujeto llamado Frank, le falta apellidarse Grimes, toma su lugar, hasta que lo dejan abandonado accidentalmente en un planeta lleno de libros. 23 años después, Frank regresa y se roba la identidad de Fry. La manera en la que el universo Groening tiene
algo en contra de los que se llama Frank. Es a la vez graciosa y triste. Lo que le falta es ser hilarante porque solo es gracioso y quizá no debería compararlo con el enemigo de Homero porque no es igual de ingenioso. Nada mal, buen episodio, está bien, está bueno. La aventura mexicana de Bender no me convenció, así que veamos qué tal su aventura española. O debería decir, su aventura marciana. Me gusta ver un lado más empático de Bender y la comedia no está mal. No reí a carcajadas, pero mira, reí lo necesario. Sorprendentemente llevamos 3 episodios seguidos que me han gustado. Hey, we're getting in a rut. Ojalá esto continúe. Toda la tripulación excepto Lila viajan a un concierto, lo que refuerza su amistad. De hecho, tú eres mi mejor amiga. Creí que yo era tu mejor amigo. Ah, claro. Lila es mi mejor amiga con derechos. Yo te doy esos derechos y ni cuenta te das. Pero Lila se hace amiga de una inteligencia artificial y todo el mundo se burla de ella, por lo que se une a un club de libros, que se convierte en un club de vinos y que motiva a los personajes masculinos a crear su propio club de libros. Vaya desmadre de resumen. Ok, no es la primera vez que un show de Matt Groening hace un episodio sobre una estupidez artificial que naturalmente es mala y ni siquiera es la primera vez que Futurama lo hace, pero el enfoque que le dan es moderno por el tema de la soledad. Desde que llegaron las estupideces artificiales hay personas solitarias que las usan para imaginar que tienen pareja. Es exactamente igual que la película Her. En el caso de Lila la usa para imaginar que tiene amigas. No sé qué tan efectivo sea hacer eso o qué tan bueno sea para la salud mental. Solo sé que la mayoría de estos chatbots son spyware. Creo que es un tema interesante y pensé que quizá este episodio tendría algo que decir sobre el tema. Después pensé que solo sería otro episodio sobre cómo las inteligencias artificiales son malvadas y después me di cuenta que este episodio simplemente es extraño. Es por el final, me pareció raro, de buena forma. Y de nuevo tenemos un episodio que logró hacerme reír en general. Todavía no ha llegado un episodio que de verdad logre conquistarme y pase al muro de la fama, pero esta temporada va por buen camino. Ok, intentaré decir lo que pasa en la historia. El profesor quiere jugar a ser Dr. Frankenstein, pero su criatura es una mujer con vestido, y todo el mundo ama el vestido, entonces se convierte en diseñador de ropa, pero Zoidberg es pobre, así que el profesor hace que toda la ropa sea gratis y desechable. Entonces todo el mundo tira su ropa en un agujero de gusano o algo así, pero descubren que la ropa va a destruir el futuro, pero no es el futuro lejano, y toda la ropa llega en ese momento. Veamos, ¿por dónde empezar? Literalmente es un final de... Todos se murieron. Fin. También es una historia bien extraña. Sentí que estaba viendo una antología de interés o algún tipo de historia fuera del canon. Estuvo ok, no fue tan graciosa, pero al menos la historia fue entretenida. Nuestro protagonista es Hermes, me alegra ver que le den más episodios a los personajes que protagonizan con menor frecuencia. El papá de Hermes murió y le dejó una granja de café como herencia, así que Planet Express se convierte en Planet Expresso. Estos episodios se han puesto muy extraños, pero si tuviera que escoger una sola palabra para describirlos, sería aleatorio. No tan malo, pero peor que los episodios previos. Todo el episodio miré la pantalla preguntándome ¿a qué me recuerda esto? ¿A qué me recuerda esto? Finalmente dije sí, hay un episodio de Los Padrinos Mágicos en el que unos muñequitos adorables quieren conquistar un planeta. Amy es la protagonista, pero no se siente como ella. Nunca la habíamos visto actuar así de loca, ¿o sí? Se supone que está bajo el control de la hipnosis de unos juguetes. Puedo aceptar que Amy actúe diferente por eso, pero se me dificulta creer que puede liberarse de la hipnosis tan fácil. Mínimo hubo momentos graciosos, podría ser peor. Por cierto, los hijos de Amy todavía no me convencen. De acuerdo, sin duda la racha de episodios buenos ya terminó. 3 parodias de misterio, todas están más o menos, más cerca del más que del menos. Todavía falta un episodio de Futurama, pero antes de ese la temporada 36 de Los Simpson comenzó, así que los siguientes episodios se consideran parte de la 36, ya no de la 35, ¿vale? Vale. Primer episodio, el cumpleaños de Bart. Este fue el episodio más aclamado de todos los que he discutido. Creo que ni tengo que presentarlo. Finge ser el final de la serie y es un experimento exitoso. Un gran episodio y ya todo el mundo lo ha dicho. Obvio que esta temporada ha causado una gran primera impresión.
En contraste, el final de Futurama no me encantó. Siendo franco, no tengo idea ni de qué pienso sobre este episodio. Ya tenemos confirmado que habrá otra temporada, pero los escritores no sabían eso, así que este episodio pudo haber sido el final, y en eso hubiera sido un fracaso. Como final de temporada es más adecuado, no hace falta hacer mucho alboroto. A partir de aquí fue puro Simpsons. Dicen que esta es una parodia de una serie que ve mi papá. Los Simpsons están aquí gracias a un tiempo compartido y Bob Patiño está aquí porque supongo que él debe volver cada cierto tiempo. Bob es uno de mis personajes recurrentes favoritos, pero admito que no he visto que hagan algo realmente bueno con él desde hace mucho. Entiendo que ya es repetitivo que Bob intente matar a la familia de nuevo, pero siento que quitarle una motivación sangrienta lo hace aburrido. No me gustó mucho el episodio, además traen de vuelta el estúpido chiste del arbusto. El siguiente episodio lo protagoniza Lisa sola, los demás reciben un par de diálogos. Eso y el cambio de escenario hicieron que el episodio se sintiera diferente. Al principio me parecía rara la relación que tiene Lisa con estos personajes nuevos, pero cuando se revela el plot twist todo cobró sentido. Mejor que el anterior, pero no tan bueno como el del cumpleaños de Bart. Otro episodio al que siento que le faltan risas. El abuelo intenta resolver un misterio de su pasado y se revela por qué Homero nunca es despedido, ignorando las muchas veces en las que sí lo han despedido. La casita de terror de este año estuvo aburrida en general. El segmento que parodia Venom, pero con pantalones de animación diferente, es el mejor y al menos diría que es un especial decente, pero por algún motivo ahora hacen 2 episodios de Halloween, o mínimo así fue aquí y con la temporada 34. Esa vez hicieron una parodia de It, que ocupó todo el episodio, y este año nos dieron 3 historias, como cualquier otro especial de... Bueno... Es fácil perdonarlo, todos los segmentos me gustaron. Qué bueno que mínimo uno de los 2 es bueno. Por un segundo pensé que reproducirían el intro completo, pero parece que solo lo vemos cuando cambian algo. Esta es una colección de mini cortos, así como 22 películas cortas, pero aquí todos son protagonizados por personajes femeninos. Inicia débil, pero se pone bueno mientras avanza. Un concepto creativo y bien escrito que no me gusta. Es un avión en el que solamente se admite gente molesta. Los niños que patean, los bebés que lloran, los que hacen cochinadas en el baño, etc. ¿Es un mal episodio? No, no lo creo. Es molesto, porque es sobre gente molesta y asquerosa. La calidad de los episodios sobre Patty y Selma varía. Me he dado cuenta que las han utilizado mucho este año, esta temporada. Me gusta la idea de ver cómo sería una amistad entre Homero y el dueto funesto. Lo que no sé es si me gusta la trama secundaria, en la que una amiga de Krusty culpa a Marge de ser la responsable de todo el drama de Homero y sus hermanas, y luego esa señora muere. Este episodio no tuvo estreno en televisión, sino en Disney Plus. Un especial de Navidad que no fue lo que me esperaba. El especial se llama Santa Homero. Yo vi la imagen y subconscientemente debí pensar que sería como el especial de la temporada 15, con el estilo actual de la serie. La realidad es que lo poquito que hay de Homero repartiendo regalos es una trama secundaria porque el protagonista real es Flanders. Esta trama es de que todo Springfield forma un culto alrededor de Santa, entonces Flanders deja de creer en Dios. Se sintió un poco raro, ya que la primera parte le dedica mucho tiempo a un documental y la transición a Flanders no fue muy fluida. No piensen que estuvo muy malo. Me gustó la historia budista de Lisa y la escena de Flanders narrando lo que ha hecho después de la muerte de sus esposas. Ya casi acabamos, este es el penúltimo. Homero, Flanders, Moe, Carl, Barney y un sujeto portugués chocan en una montaña. Creo que solamente reí una vez en todo el episodio. En general se sintió como que el libreto no estaba muy interesado en ser gracioso, porque fallar en causar risa y no intentarlo no es lo mismo. Y por desgracia el mero final no ha sido particularmente especial. Marge y Smithers venden vino falso a los ricos para dar dinero a los pobres. No quieren que se nos olvide a quién le pertenece el show ahora. Otro libreto sin mucha gracia para mí, además de tener detalles raros. En una escena Smithers simplemente se materializa en la casa Simpson. Nadie le dice "Hey, ¿cómo entraste?" o algo. Ni siquiera iniciar con I Want to Break Free y terminar con Don't Stop Me Now me ayudó a disfrutarlo.
Vale, y tras todo eso, ¿cuál de los dos programas tuvo mejor? Es Los Simpson. Es Los Simpson. Incluso cuando los episodios eran raros, poco graciosos o me daban pena ajena, siempre había algo que me gustara. Aunque la diferencia tampoco es tan grande, ¿eh? Como vieron, ambos programas tuvieron episodios que no me convencieron para nada. Sin embargo, Los Simpson sí me dieron varios que me agradaron mucho. En especial el del cumpleaños de Bart y en el que muere Larry. Ver Futurama en 2024 fue quedar con la expectativa de que en cualquier momento podría llegar un episodio que me guste mucho. ¿Creen que estoy esperando una obra maestra que me deslumbre y me haga flotar en éxtasis? No, y no quiero que me digan que estoy siendo injusto. Aunque Los Simpson tuvieron más episodios en el año, los estoy nombrando ganadores por la calidad, no la cantidad. Yo digo que Futurama tenía la ventaja. Menos episodios significa que puedes pulirlos más, ¿no? Lo natural sería que los resultados de Los Simpson fueran peores porque son más. Quizá Disney no le da suficiente tiempo al equipo de Futurama. No sabemos, lo único que podemos hacer es ver el resultado y no es una vista muy bonita. Mejor dicho, no es tan bonita como creo que podría ser o como me gustaría que fuera. Ya sé que podría ser peor, pero también pudieron no traerlo de vuelta. El final anterior era muy bueno. ¿Haré esto con los episodios de 2025? Ay, no tengo idea. Maybe si por fin hacen algo interesante con los episodios que estrenen. Pues perfecto, terminamos al fin. Si quieren más, aquí hablo de todos los episodios de la temporada anterior de Futurama. Acá hablo de Los Simpson. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.